La Zona Cero. Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero y es tiempo para uno de los asuntos más candentes, uno de los asuntos que más solicitáis a lo largo de cada temporada. La verdad es que el esoterismo nazi siempre os ha cautivado. No sé qué demonios, perdón por de demonios, pero no sé qué extraña hermandad, no sé qué extraño vínculo aparece cada vez que hablamos de esoterismo nazi. Lo cierto es que es uno de los monográficos más celebrados y sobre todo uno de los más escuchados. Así que bueno, espero complaceros en esta ocasión porque vamos a hablar de Otto Rahn. Atención, nazi como él solo, y tuvo una misión en los años 30 y esa no era otra sino la de buscar posiblemente el Santo Grial, y anduvo por aquí, por los lares patrios, en Montserrat, en Cataluña, y al caso también en el Tíbet. ¿Dónde está Otto Rahn? Dicen que se suicidó, además un suicidio ritual cátaro, pero bueno, a lo mejor, y eso es lo que nos van a explicar esta noche nuestros queridos Jesús y Carlos, nos van a contar que a lo mejor no se suicidó. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Estás muy bien, te veo muy sanote en este inicio de 2005, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estamos empezando el año con energías, con ganas. En fin, una vez que ya hemos pasado el bisiesto, vamos a ver si ahora este año es mejor en todos los sentidos, en contenidos, en temas. Y eso, en insuflar energías, que yo creo que es lo importante, ¿no? En el fondo, que un año sea bueno o sea malo, siempre depende de nuestra esfera personal, de nosotros mismos. Así que, si nosotros empezamos a cambiar, seguro que cambia el mundo. Así es. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, pues por mucho que busco Otto Rahn, tú estás aquí con el Santo Grial, ¿verdad? Aquí lo tengo sujeto con la mano derecha. Os lo habéis ido pasando de mano en mano en vuestra familia, ¿verdad? Sí, habitualmente lo suelo tener ahí en una pequeña vitrina para que lo vean las visitas. Y los de Valencia se cree que lo tienen ellos, pues en la catedral. Y lo tenía Carlos. De hecho, cuando Jesús viene, pues lo frota un poco. Bueno, pues, ¿qué te parece esto que comento del esoterismo nazi? Cada vez que consigamos un monográfico en antena, chico, absoluta devoción, ¿eh? Es verdad, es cierto. Y gusta mucho. Sí, yo creo que gusta por lo mismo que hablábamos en la tertulia del domingo pasado, de por qué gustan, por ejemplo, cuestiones como, por ejemplo, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, sí. Pues gustan por eso, gustan porque unen cosas que son enormemente atractivas para la gente. Fíjate que cuando hablemos ahora de Otto Rahn, que es uno de los símbolos vivos, aunque murió o no, de la búsqueda por decirlo de una manera, de todo tipo de reliquias que intentaron localizar los nazis, él fue Dan Nerve, pues la verdad es que se están uniendo cosas que son muy atractivas para la gente. El misterio, la investigación arqueológica, y además encima, qué porras, Indiana Jones. Así de claro. Indiana Jones, sí. Recuerda siempre enormemente a las películas de aventuras de Indiana Jones, y eso a la gente resulta enormemente atractivo, porque es como la existencia de objetos mágicos que pudieran ser cogidos y capturados en el presente y que nos invocan, pues bueno, un mundo de fantasía, de realidad, incluso divino. Que hay mucho interés, es la nueva moda, bueno, siempre estuvo de moda, pero incluso grandes editoriales, Verbigracia Planeta, sacan ahora líneas de... Fíjate. Colecciones dedicadas al misterio de la humanidad. Ahí reconozco que el tirón del Código Da Vinci ha sido espectacular, supongo que estaréis todos de acuerdo, pero en el caso de Rahn yo creo que a los oyentes les va a fascinar una cosa, para los que no lo conozcan mucho, y es que es justo el contrapunto de lo que se sostiene el Código Da Vinci. Es justo la investigación griálica que no cree en la sangre grial, o sea, en la sangre real, sino en otra cosa, que para los amantes como Jesús y como yo de la búsqueda del tesoro de Salomón, de la mesa de Salomón en España, es precioso, porque luego veremos que hay una pista ahí muy interesante. Vamos a hablar un poco, Jesús, de Otto Rahn. Me parece muy bien. A ver, vamos a trazar algo sobre su biografía. Otto Rahn es el buscador incansable del Grial. Eso yo creo que es la premisa que todos tenemos o debemos tener en cuenta, ¿no? Es el clásico buscador que contagia su entusiasmo a muchísima gente. De hecho, él crea también una sociedad dedicada al catarismo. Él era un fervoroso partidario de recobrar un poco la fe que casi estaba olvidada en el catarismo, pero porque él cree que los cátaros tuvieron en su poder el Grial. Y entonces se acerca hasta allí. Pero antes de acercarse, bueno, Otto Rahn forma parte de las SS, él forma parte además del grupo esotérico de las SS, por eso se le involucra directamente en ese esoterismo nazi. Y claro, el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, es el que de alguna forma ve el potencial de este jovenzuelo, un jovenzuelo que por entonces tenía 20 y tantos años. Él le encomienda la misión en el año 33 de que vaya al lugar
que Otto Rank cree que está el Santo Grial y que por lo tanto está uno de los talismanes más preciados del esoterismo nazi para intentar ganar la guerra. Ese era el objetivo de Hitler. Para entender un poco las pretensiones de Otto Rank también hay que entender las pretensiones de Hitler. Hitler era el ministro de propaganda nazi. Exactamente. Era el que daba el merchandising. Eso es. Él era el inspirador de la construcción del castillo de Besverburg, que sabéis que ya incluso su propia construcción es muy esotérica, donde intentó resguardar ahí pues un poco toda la filosofía y todas las reliquias que ellos iban consiguiendo, ¿no? Por eso querían conseguir determinadas reliquias como, bueno, lo de la espada de Longinos la consiguió rápidamente Hitler y ya hemos contado alguna vez su historia, esa famosa lanza de Longinos, ¿no? Que ahora mismo está en el Museo de Hofburg en Viena. Y además el castillo de Besverburg tiene esa misma forma de lanza de Longino, de lanza de destino, un poco, y la punta de lanza sería el propio castillo. Bueno, pues en ese castillo Hitler tenía reservado uno de los lugares secretos, como casi el Santa Santorum, donde tendría que estar depositado el Santo Grial. Y para ello le manda a su mejor hombre, al hombre más entusiasta, al hombre que más conoce toda la historia del Grial, porque se había empapado y prácticamente se conocía de memoria el Parsifal de Wolfgang von Eschenbach. Bueno, pues él piensa que toda la epopeya medieval, esta obra escrita en el siglo XII de Eschenbach, no es una obra ficticia, sino que es una obra real, que los episodios, los nombres que aparecen en el Parsifal corresponden a nombres reales, y a nombres reales que tiene que ver con el catarismo del siglo XII. Y efectivamente, él plasma sus conclusiones en dos libros que ya son clásicos de Otto Rank y son clásicos para cualquiera que intente buscar el simbolismo del Santo Grial, que es Cruzada contra el Grial y La corte de Lucifer. Bueno, pues este es un poco el marco que yo creo que tenemos que un poco orientar a Otto Rank, y ahora contaremos detalles dónde él buscó y realmente lo que encontró o si no encontró nada. Y adelanto que él, cuando está buscando el Grial, y lo busca en principio en Occitania antes de irse a Montserrat, él cree encontrar dos griales, no solo uno. Eso es y después importante. especificaré que dos griales. Es muy importante. Como bien decía Carlos, ninguno de esos griales es la sangre real. Y es muy importante además porque se aleja completamente de lo que es la teoría actualmente en boga gracias a novelas como El Código da Vinci. Primero de todo, dos cuestiones. Otto Rank era una persona culta. Él se había formado en Heidelberg, en la Universidad de Heidelberg, la prestigiosa universidad alemana, y él hace su primer viaje a Occitania, a Languedoc, en el año 29, antes de unirse al Partido Nacional Socialista y antes de ser captado por los jerarcas nazis. Por cierto, Himmler no era el ministro de propaganda, era Goebbels. Himmler hubiera sido posiblemente en el futuro lo que él le hubiera gustado ser, si los alemanes hubieran ganado la guerra, es una especie de ministro de asuntos religiosos paganos de Europa. Era realmente lo que él quería. Él estaba obsesionado con la reconstrucción, una especie de reino lotaringia, que el Holzbrück hubiera sido la sede central, es decir, una especie de reino intermedio entre el Mediterráneo y el Mar del Norte, una historia muy rara, siempre el neopaganismo. Bueno, el hecho es que recién salido de la universidad, Otto Rank marcha a Languedoc porque él va, en principio, de vacaciones, simplemente va a pasar unos días en una zona de calorcito y agradable. Allí queda absolutamente fascinado por el Pays d'Oc y por la leyenda de los cátaros. Tanto es así que después de 4 años de investigaciones es cuando escribe en 1933 La cruzada contra el Grial. Jesús ha contado un poquito de qué va el tema, luego lo tocaremos más a fondo, pero digamos que cuando él vuelve a Alemania es una persona conocida en ciertos círculos y se sabe que está investigando tradiciones antiguas. Ahí es cuando es captado por el partido nazi. Himmler le considera una persona interesante e importante porque, como muy bien ha dicho Jesús, ya está obsesionado, ya en el año 33, con la localización y la captura de todos los símbolos de poder que pudieran capturar o conseguir a lo largo del mundo. De hecho, consiguieron lograr varios. El más famoso, por supuesto, Lanza del Destino, cuando ocupan Austria el año 38. Pero a partir de ahí se inicia una especie de búsqueda financiada a través de una gigantesca sociedad que se llama Annenerbe. Annenerbe era la Sociedad para la Búsqueda de las Herencias Ancestrales. Era una especie de unidad asociada a las SS, de hecho la presidía el propio Himmler, que tenía como búsqueda todo lo que formase parte de una supuesta y mítica tradición pagana aria. Bueno, el hecho es que vuelven a enviar de nuevo a Otto Rank a Languedoc para que cumpla ya una misión muy clara. Y le dejan en principio actuar con cierta libertad, porque está siempre muy controlado, pero le financian todas sus expediciones, sus viajes, sus paseos, sus libros, todo. ¿Qué es lo que busca Otto Rank? Pues busca lo que Jesús ha dicho. Busca el Grial, pero busca un Grial físico. Como él ha anunciado lo de los dos Griales, le dejaré que lo cuente. Digamos que luego, cuando lo cuente, yo haré una serie de menciones sobre el segundo de los Griales, que a mí me parece fascinante. Están muy relacionados con el título de su segunda obra, que también la cuenta antes Jesús, y digamos que cuando él busca el mito, es decir, la leyenda cátara,
Por supuesto, él se basa en algo que todos le han copiado después, porque fue uno de los grandes iniciadores, no el único ni el primero, que es en la creencia de que el Wolfgang von Eschenbach en realidad oculta el Parsifal, oculta una leyenda real. No una leyenda real, una historia real. Una historia real que probablemente la mejor versión novelada es quizás la de Los hijos del Grial, de Peter Berlin, donde se recoge, bueno, absolutamente tal y como él la crea, para a partir de ahí generar una genealogía doble, en la cual cada personaje o cada elemento central del Parsifal está representado por alguien que vivió realmente en el Languedoc del siglo XIII, es decir, en la época cátara. Él, a partir de entonces, se adentra en el catarismo y empieza una búsqueda, pero una búsqueda de algo físico, es decir, un objeto. Él no cree en la leyenda de la sangre real, no le interesa, ni le importa, ni cree en ella. Y si existe, tampoco le preocupa. Él está buscando objetos de poder, que es lo que obsesionaba realmente al neopaganismo nazi. Bueno, ¿y este Otto Rahn iba con la alegre muchachada detrás buscando los símbolos de estos o iba solo? Iba por libre. Lo que pasa es que cuando va Tenía colaboradores, pero bueno. Sí, pero bueno, los operadores era la mano de obra, ¿no? Con pico y con pala, pero realmente el que tenía los planos, el que tenía todos los conocimientos era él, ¿no? Y él se encuentra con un personaje curioso, cuando está en el Languedoc, al que llaman el Papa Cátaro. Con lo cual él le viene muy bien, porque de alguna forma intenta confirmar toda la teoría con la práctica que conocía este Papa Cátaro que se llamaba Antoni Gaadal. Bueno, Gaadal le va incorporando un poco en esa geografía sagrada del Languedoc y bueno, le hace exploran juntos en ese momento todo lo que son las cuevas de Sabarté, que según Gaadal es donde posiblemente estuviera este tesoro espiritual cátaro. Y digo tesoro espiritual porque él sabía perfectamente que el tesoro material desaparece unos meses antes de 1244, cuando la fortaleza de Montsegur es totalmente asolada, ¿no? Pero hay toda una leyenda que se sabe que hay como 4 personajes. De hecho, 3 han pasado un poco a la leyenda, que es a la historia, que es Alicar, Hugo y Poitbertin, que recogen ese legado cátaro y, bueno, de alguna forma lo esconden justo la víspera del asedio final de Montsegur. Bueno, esa leyenda la conoce muy bien Otto Rahn, la conoce también Antoni Gaadal, y por entonces ya era muy conocido dentro del entorno nazi que había una leyenda que hablaba de 700 años para que surgiera una nueva era. Teniendo en cuenta que cuando cae Montsegur en manos de los cruzados en el año 1244, estos 700 años sería en 1944. Y esto lo sabía Himmler y lo sabían todos los jerarcas nazis y, por supuesto, Anne Nerve y también todos los líderes esotéricos que había alrededor del nazismo esotérico. Y Otto Rahn quería que antes de 1944, que es cuando empezaba realmente esta era, que es cuando se cumpliría esta leyenda, esta vieja leyenda de los 700 años, él quería tener ese santo grial. Lo van buscando por todas las cuevas y todas las esplugas del Languedoc y él se encuentra con una conclusión que luego plasma en estos 2 libros. En el primer libro, La cruzada contra el Grial, él dice que todas las referencias históricas tienen algo que ver con la realidad, con las referencias históricas que hace Eschenbach. Y él concluye que el castillo de Montsegur correspondería con la última morada del Grial, que sería el llamado Montsalvat, en esta epopeya de Eschenbach, y que el primer rey del Grial, Pirilla, debería corresponder con el señor que reconstruyó Montsegur y que se llamaba Raimundo de Perella. Bueno, el resultado de la primera investigación, que ve a la luz en el año 1933, esta cruzada contra el Grial, es lo que hace que Himmler se entusiasme más con la historia del Grial. Le manda a Otto Rahn para que ya haga las investigaciones finales y pertinentes, y es cuando descubre que se pudieron haber custodiado los cátaros 2 griales. Estamos hablando de su tesoro espiritual, no tanto el tesoro material. Estos 2 griales, uno sería el santo grial de la tradición cristiana, es decir, la copa donde Jesús bebió en la última cena y que José de Arimatea recuperó, custodió y escondió en algún lugar, posiblemente de Inglaterra, o de Francia, que esa es la pista que sigue Otto Rahn, y el otro grial sería la piedra del grial, la piedra, entendido el grial como piedra y no tanto como vaso, que sería la esmeralda caída de la frente de Lucifer, según la leyenda, de la que hablan pues casi todas las tradiciones religiosas, e incluso los maniqueístas, ¿no?, cuando empiezan a hablar de la dualidad entre el bien y el mal, pero nunca entendido como sangre real. Bueno, el problema es que ni uno ni otro llega a encontrarlo, por lo menos eso es lo que concluye en esa última investigación que hace Otto Rahn, y Himmler
se desencanta de ese hombre. Bueno, hay dos cosas que quería comentar que son fascinantes. Una es con él en vida y otra es con Otto Rahn muerto. La primera es que efectivamente él busca dos objetos físicos, pero principalmente él está obsesionado con encontrar la esmeralda, es una esmeralda, la piedra supuestamente caída del cielo de la frente de Lucifer. Y ahí es donde hay una conexión con España interesantísima, y es que él la vincula directamente con el tesoro antiguo de los visigodos. Yo creo que hay un error. Hay un error porque la confunde con la piedra, con la esmeralda de los siete cielos del universo de la mesa de Salomón. Pero bueno, eso sería otra interpretación y sería para otro programa casi. Pero lo fascinante es que cuando Otto Rahn muere en el 39, las investigaciones alemanas en la zona no desaparecen. Jesús ha citado una cueva en Sabartez, esa cueva se llama Fontanet. Yo he estado en ella, está muy cerca de Tarascón, bueno, es un pequeño paseíto para llegar, y la verdad es que el lugar es muy interesante, no hay nada, bueno, habría que adentrarse, supongo mucho, para poder encontrar algo. Desde luego no se ha encontrado nunca nada y hay mucha gente que lo ha intentado, pero él hizo una búsqueda muy exhaustiva en función de una especie de geografía mágica que él había ideado basándose en la estructura del Parsifal de von Eschenbach. En cualquier caso, en julio de 1943, con la guerra ya mundial muy avanzada, hay una yo casi lo llamaría leyenda, aunque en realidad es una investigación de un norteamericano, el Howard Buchner. Buchner recogía, por cierto, una anécdota muy divertida de Haushofer. Haushofer, el famoso líder de la sociedad de Thule, es el que sí se da cuenta que se cumplieron la famosa profecía del el gran cambio a los 700 años de la toma de Montsegur, es la bomba atómica en Alamogordo en junio del 45, claro. Es un cambio totalmente, y en la desaparición del Tercer Reich. Justo lo contrario de lo que ellos pretendían. Ocurrieron las cosas, pero no como ellos querían. Bueno, y casi coincide con el final de completamente. Es el fin del Tercer Reich y el nacimiento de la era atómica. Bueno, pues Buchner sostenía una cosa fantástica en un libro que publicó hace unos años, que es la hipótesis Skorzeny. Parece ser que en junio del 43 un grupito de historiadores, geólogos y arqueólogos habían explorado de una manera muy completa los pueblos de Ussat y Ornolac en los Pirineos franceses y no habían encontrado nada. Con lo cual a algunos de los líderes de Ahnenerbe, entre otros al propio Himmler, se le ocurrió la idea de utilizar ni más ni menos que a Otto Skorzeny, al jefe de los comandos de las SS, al que liberó a Mussolini en el Gran Sasso y dio el golpe de Estado en Hungría, para intentar una búsqueda. Según Buchner, el propio Skorzeny y su grupo elegido estuvieron en la zona de los Pirineos a finales del año 43 haciendo una operación de búsqueda de los lugares en los cuales supuestamente se podía haber encontrado el Grial en las pruebas descritas por Otto Rahn. Obviamente no encontraron nada porque, en opinión, parece ser del informe que envió a Ahnenerbe y a Himmler el propio Skorzeny, se tenía que haber escondido en un lugar muchísimo más inaccesible que lo que hubiera sido el propio Montsegur. Bueno, yo la verdad es que la investigación de Buchner la cojo, pues está cogida por los pelos. Pero es fascinante, porque significa que los intentos de localizar por parte de los líderes de las SS y del propio Ahnenerbe objetos mágicos llegaron hasta mucho más allá de lo razonable. Se había pensado que lo habían abandonado cualquier intento de posibilidad a finales del año 42, cuando vieron realmente que la guerra se torcía y que la cosa estaba francamente complicada. Pero se sabía que la última expedición de intento de localización en el centro de Asia de Agartha y Shambhala fue de junio del 43, cuando un gigantesco Messerschmitt 323 consiguió volar desde el Cáucaso hasta Manchuria japonesa, pero no había ninguna prueba de que se hubiera seguido buscando en Europa en la primavera del 43. Bueno, la investigación de Buchner, que todavía no ha concluido, puesto que aporta pistas muy interesantes, habría que relacionarla, y eso es otro tema que hablaríamos a continuación, con una posibilidad muy interesante que salió por primera vez en el diario alemán Die Welt en el año 39 sobre que Otto Rahn no hubiese muerto en el 39. Se supone, Jesús, que murió en el 39 y se suicidó por el ritual cátaro. Se suicidó, vamos a ver. La versión oficial es que cuando Himmler le retira su confianza, es decir, le para de que se desespera, ve que el Grial no aparece, Otto Rahn reconoce que a pesar de los meses, de los años invertidos, tanto en Montserrat como en el Languedoc, pues no encuentra nada, no aparece nada, entonces se retira. Él, el propio Otto Rahn, se marcha de las SS a principios del año 39 y el 13 de marzo de 1939 Otto Rahn muere practicando la endura. La endura es una especie de suicidio ritual cátaro que consistía en una especie de ayuno prolongado. Era dejarse morir conscientemente. Esto sobre todo lo practicaban ya los más ancianos, aquellas personas que no querían ser un estorbo, una carga para la comunidad cátara, para la comunidad de los puros, pues iban a unas montañas, a una cueva lejana y se dejaban morir. Igual que ocurría con algunas prácticas de algunos indios norteamericanos que tenían esa misma costumbre, incluso también los esquimales, ¿no? Hay una película de Anthony Quinn donde se refleja claramente
esa postura de la abuelita, ¿no?, que al final se deja morir prácticamente eso, con un ritual de la Endura. Bueno, esta es la versión y así se le encuentra en los Alpes austriacos, en el Wilden Kaiser, totalmente helado y en posición sedente. Esa es la versión oficial. ¿Qué ocurre? Qué curioso que al año siguiente, que es un dato no tan conocido, se sabe que Heinrich Himmler va hasta Montserrat, hasta Barcelona, en octubre de 1940, preguntando por el abad de Montserrat y preguntando por el Grial. Es decir, que de alguna forma esas informaciones no había caído en vano, sino que el propio Himmler va allí, además con muchísimos oficiales de las SS, para intentar averiguar lo que hay de verdad o mentira, porque él cree que la tesis de Otto Rahn, de que el Montsalvat, que habla von Sternbach, podría ser Montserrat. Pero bueno, ¿qué ocurre con Otto Rahn? Es decir, oficialmente está muerto, pero hay distintas versiones que nos hablan que Otto Rahn sobrevivió, es decir, fue una especie de muerte ficticia, sencillamente para que él cambiarle su personalidad, para que él siguiera sus investigaciones, pero con otro nombre también relativo, porque sabes qué nombre empezó a adoptar a partir de ese momento, si es verdad la tesis de que él sobrevive a este suicidio ritual cátaro. En lugar de llamarse Otto Rahn, se llama Rudolf Rahn. O sea, que tampoco ha variado demasiado, Rudolf Rahn. Pero bueno, así aparece en muchísimos textos posteriores, donde, y esto es un poco una revelación que hizo en el año 1979 la revista alemana Die Welt, que hablaba por vez primera de esta versión, que parece que era Vox Populi, un poco dentro de los círculos esotéricos alemanes, pero que nadie le daba credibilidad hasta ahora, ¿no? Donde sí parece que Otto Rahn sobrevivió, que él estuvo en distintos países, por ejemplo en Holanda, en Francia, en Suiza, que creó un grupo secreto que se llamaba la Triple Alianza de la Luz y que estaba fundamentada un poco en los Rosacruces, y que él siguió de alguna forma investigando todo lo que tenía que ver con el Santo Grial hasta que muere oficialmente, también entre comillas lo de oficialmente, en 1975, víctima de una afección bronquial. Esa sería la auténtica muerte de Otto Rahn. Un matiz final. Según Buchner, Skorchen y su comando de las SS encontraron el tesoro cátaro cerca del monte Tabor y lo trasladaron hasta la torre de Merkers en Alemania, en tanto que lo que era la Copa del Grial se llevó directamente a los alrededores del castillo de Bebelsburg, el que ha citado Jesús al principio. Esto lo digo, independientemente de que se le atribuye o no credibilidad a la investigación de Buchner, es muy interesante porque desviaría la exposición de los tesoros griálicos hacia otro punto, dado que no fueron encontrados por los norteamericanos al acabar la Guerra Mundial. Bueno, pues hemos contado algo más acerca de Otto Rahn, este Indiana Jones nazi, que en los años 30 se afanó en la búsqueda incesante del Santo Grial. Lo obtuvo, lo consiguió, se suicidó, permaneció vivo en secreto. Bueno, pues eso ya sois vosotros los que tenéis que seguir investigando, porque nosotros hasta el año que viene no creo que volvamos a tocar la vida y milagros de Otto Rahn. Da para mucho esto. Da para mucho. Nuestro monográfico es Zona Cero con Otto Rahn. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Gracias, Jesús Callejo. De nada.